Primero quiero justificar mi atrevimiento a dirigirme a ustedes mediante unas aclaraciones. Las aclaraciones también podrán dar un poco de contexto para entender qué es lo que digo y por qué lo digo. Y luego intentaré, como dije, hacer algunas reflexiones sobre la temática que nos ocupa y que espero que encuentren ustedes de utilidad. En primer lugar, mis propias credenciales. Yo llevo casi un cuarto de siglo trabajando en los derechos humanos. He trabajado en derechos humanos desde diferentes perspectivas, no siempre en el entorno de las drogas. Y en la actualidad aplico todo mi conocimiento y doy prioridad a la dimensión de derechos humanos en la política de drogas. Soy el secretario ejecutivo del Grupo Pompidou. El Grupo Pompidou es un acuerdo de, por el momento, 38 estados europeos y no europeos que cooperan en desarrollar políticas de drogas que intentan ser innovantes, que intentan ser basadas en la ciencia, basadas en la evidencia, en los datos, y que intentan conectar ciencia con las políticas, con las realidades de nuestras sociedades. Y que han decidido también incorporar la dimensión de derechos humanos a su trabajo. Y el Grupo Pompidou se encuentra dentro del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es la entidad europea que junta 47 estados y que tiene por objetivo proteger y defender y promover el respeto de los derechos humanos, promover la democracia y el imperio de la ley, para beneficio de 820 millones de habitantes en Europa, pero también con conexiones con otros países, y México es observador tanto del Grupo Pompidou como del Consejo de Europa en cuanto a organización interestatal. En el programa de trabajo del Grupo Pompidou para el periodo en que estamos ahora, que va desde 2015 a 2018, los derechos humanos figuran en primer lugar. El Consejo de Europa, por su parte, el órgano decisor del Consejo de Europa, que es el Comité de Ministros, decidió hace unos meses que para el año en curso y para el año próximo los programas de actividades tendrían que incluir dos títulos, que son que el problema mundial de la droga es un problema mundial de derechos humanos y que tenemos que llevar los derechos humanos a la primera línea de las discusiones sobre drogas. Así que esa es la justificación con la que yo vengo, esas son las credenciales que tengo, y al mismo tiempo tengo que declarar que lo que digo está relacionado íntimamente con el trabajo del Consejo de Europa y con el trabajo del Grupo Pompidou, pero no son necesariamente los estándares y los acuerdos adoptados formalmente por esas entidades. Al contrario, tengo que aclarar que ni el Grupo Pompidou, ni el Consejo de Europa, ni otros órganos internacionales que están capacitados, que tienen el mandato de interpretar los derechos humanos en el entorno internacional, se han pronunciado sobre esta cuestión tan importante. No hay suficiente jurisprudencia de los tribunales internacionales, por ejemplo, que diga cómo se interpretan los derechos humanos en el entorno de las drogas. Hay mucho trabajo en curso, hay reflexiones, hay trabajo exploratorio, hay
iniciativas que muestran los efectos favorables y no favorables. Hay pautas que han sido dadas por los legisladores, por los tribunales, incluido en su país la Corte Suprema de Justicia de México ha interpretado concretamente para unos demandantes lo que significa la protección de un derecho a la autonomía, al derecho a la vida privada de esas personas. Pero esos son elementos que nos indican una dirección, pero que no nos confirman todavía cuál es la dimensión de los derechos humanos. En cambio, lo que sí que se puede decir es que las políticas actuales, las políticas que hemos llevado durante los últimos decenios, no han funcionado. No soy yo el que lo dice, hay líderes mundiales que lo han dicho que las políticas de drogas han causado más daño que las drogas mismas. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque ahí hay un problema a corregir. No hay que precipitarse para no causar daños colaterales, hay que hacerlo medido, paulatino, moderando y evaluando. Pero lo que no cabe duda es que el cambio es necesario. Es una exigencia de los derechos humanos. Como vamos a ver luego, los derechos humanos son afectados, se ven afectados por las políticas, por las opciones que se adoptan en políticas de drogas. Y hay más, hay la cuestión del buen gobierno, de la buena gobernanza. La buena gobernanza, sobre todo en un Estado democrático, tiene unas exigencias que tenemos que tomar en cuenta. Y eso me permite también dar un mensaje de aliento al proceso que se ha establecido en México, puesto que es un proceso de gobernanza, es un proceso que busca analizar las causas, los problemas, establecer el debate, incorporar al debate la ciencia, el conocimiento y intentar perfilar mejores políticas. Eso es fundamental. Es fundamental que en buena gobernanza los destinatarios de las políticas se incorporen al debate. No se puede hacer políticas en una democracia para los administrados, para los receptores de las políticas, sin tomar en cuenta la posición que ellos tienen. Y también hace falta tomar en cuenta la ciencia. Políticas que ignoran la ciencia, que ignoran la realidad, que ignoran la evidencia, son políticas que no tienen justificación en un Estado democrático, en un contexto de buen gobierno democrático. Y hace falta que existan mecanismos también de rendición de cuentas. Hace falta que las políticas sean evaluadas y que los resultados de las políticas se transmitan a la población y se discutan. Y si hay que ajustarlas, si no son eficaces, requiere que se haga el ajuste de cuentas y que se ajusten las políticas para mejorar el resultado. Como dije, en las políticas, en una buena gobernanza, sobre todo en una gobernanza democrática, es fundamental tomar en cuenta los derechos humanos. Y los derechos humanos no son ideología, no son prejuicio, no son dogma, no son inmovilismo. Hay que tomar en cuenta exactamente por qué estamos haciendo, cuáles son las consecuencias no deseables, por qué hay esas consecuencias y cómo podemos corregirlas. El presidente de Filipinas hace un par de días, pleno de ideología, llamó a salir y matar a los adictos. Eso puede resolver el problema de las drogas, pero no resuelve el problema y no es democrático
y no es respetuoso de los derechos humanos. No es aceptable ese tipo de iniciativa. El Estado tiene la obligación, no la opción, la obligación de incorporar los derechos humanos y de ajustar las políticas en base a las exigencias de los derechos humanos. No hay obligación de vida, como no lo hay en derechos humanos, en derecho humanitario y en derecho de la guerra, si las consecuencias son nefastas, si las consecuencias son contrarias a los derechos humanos. Hay una obligación en relación a los derechos humanos, pero no en relación a ciertos parámetros ideológicos, a ciertas ideas o preconcepciones. Y eso quiere decir que no se puede aceptar en términos de derechos humanos la prohibición por la prohibición, pero tampoco se puede aceptar la legalización por la legalización. Hay que ver cuáles son los efectos en los derechos humanos sobre el goce, sobre el disfrute de los derechos humanos. Y eso es un entorno muy complejo. Hay muchas cosas que entran en esa dinámica. En el centro puede estar la regulación, puede estar el marco legal que gobierna las drogas. Pero ¿de dónde salió? El que tenemos ahora salió de ciertas presunciones, de ciertas ideologías. Y sabemos que tiene efectos que son nefastos en la salud pública, que tienen efectos negativos en la autonomía, en el individuo, que implican riesgos para la salud individual y colectiva, que implican también un incremento de la criminalidad organizada asociada al tráfico de drogas. Y todo eso afecta últimamente también a la democracia, a los derechos humanos, lo voy a especificar más dentro de un momento, pero a la democracia. Si invertimos el sentido y vamos al marco legal desde los derechos humanos, desde la ética, desde la salud pública, desde la reducción de daños o riesgos, tendremos un resultado que es distinto y que será compatible, que será consistente con los derechos humanos y con las exigencias de la democracia. Permítame dar un ejemplo. Si la política de drogas actual le dice a un médico que no puede tratar a un niño con un tipo especial de epilepsia, y se sabe, sin embargo, que la marihuana, que el cannabis, no administrado como droga, sino que administrado como medicamento, puede resolver el problema de esa persona, es injusto, es incorrecto en términos de derechos humanos, es una violación, puede ser una violación de los derechos humanos privar a ese niño de ese medicamento, de ese producto que va a reducir el sufrimiento de la persona, de su entorno. Y el médico está maniatado, no tiene la posibilidad de recetar porque hay una política de drogas que le impide y que le puede tratar de traficante de drogas, por ejemplo, como pasa en algunos países, incluso para médicos que deciden tratar con la metadona la adicción a la heroína. Si el marco legal disminuye la autonomía personal sin beneficio público, existe un problema. Hay que preguntarse, ¿a quién pertenece el dolor? ¿A quién pertenece el sufrimiento? ¿Por qué se toman las drogas? Lo preguntaba antes un interlocutor, se discutió en la ponencia anterior. El entorno social a veces determina el uso de ciertos productos psicoactivos. Pero hay más. Según los investigadores,
nos dicen que el 80 o el 90% de los que ocasionalmente toman drogas no se convierten en adictos. Del mismo modo que la gran mayoría de personas que utilizan el alcohol no se convierten en alcohólicos. También nos dicen que entre esa proporción de personas que se convierten en usuarios problemáticos de las drogas o del alcohol, una proporción muy importante es gente que ha sufrido trauma y abuso, sobre todo durante la infancia, y generalmente y muchas veces abusos sexuales. Entonces, estamos en otra dimensión. No estamos, aunque la apariencia sea del uso lúdico de las drogas, puede estar relacionado a esas condiciones preexistentes en la persona. Y entonces yo repito la pregunta, ¿a quién pertenece el dolor? ¿Le pertenece al legislador? ¿Le pertenece incluso al doctor? ¿O le pertenece a la persona? ¿Tiene la persona la autonomía, la libertad de intentar aliviar el sufrimiento? ¿Puede asociar al cuerpo médico en esa búsqueda de aliviar el dolor, el sufrimiento? La salida de las drogas muchas veces tiene que ver también con el entorno social. Muchas veces los tratamientos no funcionan. Lo que funciona es cuando hay un entorno social, cuando hay una comunidad que ayuda a la persona a salir, que ayuda a la persona a sentirse bien consigo mismo. Cuando hay una posibilidad de trabajo, cuando hay una comunidad que ayuda, que apoya, que da calor humano, entonces se consigue salir de la problemática de drogas más fácilmente. Es curioso que durante la guerra de Vietnam, según los investigadores, hubo una gran cantidad de personas que se convirtieron en adictos a la heroína, que estaban adictos a la heroína. Y cuando volvieron a Estados Unidos, la gran mayoría pasó la abstinencia como un síndrome gripal muy grave, muy fuerte, y abandonaron las drogas, porque volvieron a un entorno que les recibía, que les daba calor humano, que les permitía mirar hacia el futuro y no hacia el sufrimiento que habían estado experimentando hasta entonces. El marco legal tiene efectos a veces adversos sobre la salud pública, que se pueden remediar, pueden impedir la reducción de daños. Conocemos países donde la reducción de daños está prohibida. Se considera que eso puede alentar el consumo de drogas, con lo cual los usuarios de drogas acaban con el virus de insuficiencia, de inmunodeficiencia humana, como consecuencia de políticas que podrían remediar eso sin ningún problema grave, sin ninguna consecuencia negativa. Podría dar muchos ejemplos y en realidad lo que querré es ir un poco más hacia ciertos indicadores de las políticas de drogas. No estoy hablando solamente de la marihuana, estoy hablando de las drogas en general. La marihuana, por supuesto, es una subclase y que necesita un tratamiento diferenciado, por supuesto, por sus características específicas, pero que es una de las sustancias, entre otras, como lo es también el alcohol o el tabaco. Pero hay algunos indicadores de la eficacia o de la no eficacia de las políticas de drogas en el goce, en el disfrute de los derechos humanos. Las agencias de Naciones Unidas nos dicen que hay alrededor de 400.000 muertes debidas a las drogas en el mundo cada año. Muchas de esas muertes son evitables si las políticas de drogas fueran diferentes. Hay indicadores muy claros al respecto. Hay países que declaran que sus estadísticas muestran que tienen 3 muertes por millón de habitantes por año, como consecuencia directa del uso de drogas. Y hay países
que tienen hasta 700 muertes por millón de habitantes y por año. Y eso incluso dentro del entorno europeo solamente. Hay otros países que están a la mitad, hay otros países que están en otras posiciones. Curiosamente, si se analizan las políticas de drogas de esos países, se encuentran las causas. El país que tiene la reputación actualmente de tener el mínimo número de muertes asociadas al uso de drogas por año es Portugal. Portugal hace 15, casi 16 años, descriminalizó totalmente el uso y la posesión para uso propio. Lo apoyó ese tipo de política, esa medida, con políticas sociales, con políticas de sanidad pública, con respuestas en relación a condiciones de trabajo, a facilitar el acceso al empleo, a la vivienda, etc. Portugal no estaba en esa situación hace 15, 16 años. Lo que pasó desde entonces es que se redujo el uso problemático de drogas, aumentó ligeramente el uso de marihuana, disminuyó el uso problemático de heroína, disminuyeron las muertes como consecuencias de sobredosis, disminuyeron las transmisiones de VIH. En el otro extremo, 700 muertes por año por millón de habitantes. Se trata de un país que prohíbe el tratamiento de sustitución con metadona u otros opiáceos. Es un país que criminaliza el uso de drogas con penas de hasta 4 años de prisión. Solo como indicadores, ya digo, hay muchos otros. En cuanto al sufrimiento, el sufrimiento está prohibida la tortura y infligir tratamientos inhumanos o degradantes a las personas. La situación que yo dije antes sobre un niño o una niña con algún tipo extremo de epilepsia y que puede ser tratado y se le impide el tratamiento, ¿esa es una violación del derecho a la dignidad humana? Posiblemente. Habría, como dije, no se ha determinado, las entidades legitimadas para determinar si eso es una cuestión de derechos humanos o no, no se han pronunciado, pero yo diría que posiblemente. Las medidas de reducción de riesgo, cuando el riesgo conlleva la transmisión de hepatitis C, de VIH, etc. El país que decía antes, con 700 muertes por millón de habitantes por año, también tiene un nivel altísimo de SIDA. Y las transmisiones de VIH son debidas en su mayoría al uso de drogas. Mientras que hay otros países que han reducido, según ellos, la transmisión de SIDA a 0 entre los usuarios de drogas. Suiza, por ejemplo, recientemente declaró que habían bajado a 0 el nivel de transmisiones. España ha declarado hace un año o un poco más de un año que redujeron a 0 el número de transmisiones de VIH entre personas que usan drogas inyectadas en prisión. La prisión es un entorno donde en general la gente corre más riesgos y se contaminan más de SIDA, de hepatitis C y cosas por el estilo. El derecho a la libertad. ¿Qué pasa cuando se pone en prisión a alguien como consecuencia del uso de drogas? Se le priva de libertad. Ese es un derecho fundamental. Está justificado privar de libertad en ciertas condiciones, cuando es en el interés de la sociedad, cuando es en el interés de reprimir un tipo de criminalidad.
Pero si el uso de drogas se debe a condiciones mentales preexistentes de la persona, a ser abusado como niño, por ejemplo, una evasión para no estar sometido a la tortura de revivir las vivencias de abuso cuando se era niño. Entonces quiere decir que un adolescente o un adulto que ha adoptado el uso de drogas como consecuencia, a largo plazo, a través de muchos portales, de muchas vivencias, de muchas circunstancias, pero llega a esa situación, se le castiga por lo que otros le han hecho a él o a ella. El número de gente que es enviada a prisión por drogas es enorme. Por uso de drogas hay países que tienen hasta 40 o 50% de población penitenciaria. Piénsenlo, el derecho a la libertad. Si creemos las estadísticas de las agencias de Naciones Unidas, a través de todos los países, de forma más o menos homogénea, y a través de todas las capas sociales y de todas las etnias, hay aproximadamente un 1% de la población que son usuarios problemáticos de drogas. Y hay aproximadamente un 7% que son usuarios ocasionales de drogas. Piensen lo que eso quiere decir para México solamente. Querría decir que si se criminaliza a todos los usuarios de drogas, tendrían que meter 9 millones de personas en la cárcel. Y si solo se metiera en la cárcel a los usuarios problemáticos, a los adictos, habría que poner en la cárcel a 1.300.000 personas, que en realidad son enfermos, que habría que darles tratamiento, y sin embargo se les da castigo. Eso son cuestiones de derechos humanos. El hecho de que ciertas mujeres adictas a las drogas recurren al menudeo, al tráfico de drogas para financiar su propio consumo y acaban en prisión, representan una parte desproporcionada de la población penitenciaria en ciertos países. Hay una clara correlación positiva o negativa entre la elección de políticas de drogas y estos efectos. El número de muertes, el número de gente en prisión, las transmisiones de enfermedades contagiosas por vía sanguínea. Y eso quiere decir que hay una cuestión importante de derechos humanos. Y ahí entra la ética, entra la reducción de daños, la autonomía individual, la salud pública, todo ello está involucrado. La descriminalización ha demostrado su valor. La legalización de la marihuana terapéutica es una realidad que está ganando adeptos entre los países europeos y no europeos. La descriminalización es de hecho y de derecho en muchos países, de facto en algunos que mantienen la criminalización en los libros, en las leyes, y sin embargo no las aplican, con lo cual se convierte en un instrumento de discriminación. La discriminación es una cuestión de derechos humanos también. Voy a parar ahí, podría seguir, pero creo que he excedido ya mi tiempo, señor presidente. Espero que con esto haya podido contribuir un grano de arena a esta discusión importante sobre políticas de drogas, sobre las políticas del futuro en México en relación a la marihuana, teniendo en cuenta los derechos humanos y siguiendo un proceso como es este de buena gobernanza democrática. Gracias.